Bueno, prepárese porque lo vamos a invitar a esta, ¿cómo le diremos? No iba a decir carrusel, pero no, no está como para carrusel, está como para montaña rusa de lo que se vive en el fútbol mexicano. Insisto, muy poco que anotar o apuntar en temas de excelencia dentro de la cancha. Pero bueno, insisto, es lo que hay en la Liga MX, ya la conoce usted, 5, 6, 7 protagonistas, los demás muertos, los que están aspirando a ser parte de la liguilla con menos del 50% de puntos algunos y se vanaglorian de ello, o sea, la mediocridad absoluta, pero bueno, también así son los fanáticos de estos equipos, obviamente nos estamos refiriendo, por ejemplo, al América. Pero en fin, Elizabeth Patiño, hay de todo, ¿eh? Vuelve nuevamente la árbitra Karen a ser protagonista de un escenario en el que se le censura por haber querido detener a Cendejas. Vuelve a ser protagonista Elizondo, el presidente de los árbitros, cuando de repente irrumpe en el VAR y resulta que modifica o alecciona o adoctrina, inhibe, amenaza, atemoriza a la gente que está en el VAR. A ver, todas estas son situaciones que no deberían de ocurrir en el fútbol mexicano. Lo de Elizondo es gravísimo, pero recuerden ustedes, y tú lo sabes bien, Eli, siempre que ha habido un presidente, lo voy a decir así, sudamericano, en la comisión de arbitraje, hay caos, hay sospechas y hay este tipo de situaciones. Saco cuentas, Yamasaki, Codesal, Oces y ahora Elizondo. ¿Qué necesidad hay de ir a buscar a gente que tiene antecedentes? Lo de Elizondo, lo mismo había hecho en Costa Rica y lo mismo había hecho en Paraguay. Entrometerse, y además en todos lados se le describe de la misma manera, como un tipo soberbio y patán. Entonces, bueno, pues es lo único que nos queda, preguntarnos quién lo llevó. Recuerden, algunos de ellos han sido llevados por la Comisión de Arbitraje, por los mismos Federación Mexicana de Fútbol. Eli, esto nos demuestra que el nivel del arbitraje es un reflejo del caos que se vive en la Federación Mexicana de Fútbol, porque no hay un líder. Porque obviamente Mikel Arriola, dentro de su ignorancia, dentro de las orejas de burro, obviamente virtuales con las que anda por la vida, pues queda claro que no puede hacer más. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Hay varios temitas, obviamente lo del arbitraje. No es sorprendente, no es algo nuevo. Ya hablabas de los antecedentes. En su momento también ha habido gente responsable al frente que no son sudamericanos y la cosa no estaba distinta, o me refiero a que el arbitraje no era mejor, ¿no? Pero este tipo de cosas, que interfieras, que amenaces, que vayas y te metas al bar, más todo lo que vemos cada fin de semana, pues te refleja la incapacidad, que creo que esa es la palabra, ¿no? La incapacidad para estar a cargo de ese puesto, después la incapacidad para no de una forma de amenaza, sino que realmente tendría que haber un diálogo, no durante un partido, sino dentro de esta preparación que tienen semana con semana los árbitros para poder tener esos acuerdos, para ser objetivos, para el tema del sentido común, que ninguno lo tiene, pero bueno, esto no sucede y difícilmente sucederá. Hay crisis en el arbitraje mundial, pero lo de México sí ya a veces raya en lo ridículo y me quedo con esta palabra de incapacidad. Lo de Karen, Rafa, obviamente se presta a otro tipo de suspicacias, como lo dijo el Turco Mohamed en la conferencia. ¿Por qué abraza Cendejas y por qué no abraza el niño? Yo lo primero que pensé fue, se está corriendo un riesgo que ella no tiene por qué correr, porque en el momento de la calentura, de la riña, de los empujones, ella podía recibir un golpe y esto obviamente pues hubiera sido mucho más complicado, que no pase ni para ella ni para ningún árbitro. Y tampoco es su función ser como el cadenero del antro, ¿no? O sea, no andas ahí buscando detener los golpes. Ella hubiera dejado que si se querían pegar, se hubieran pegado, todo quedará registrado en las cédulas, si es que así tiene que estar, lo que ellos observaron, lo que después podrán ver en video, porque también hay que esperar los castigos de la comisión disciplinaria. Pero sí, mira, Karen me cae muy bien, me parece que es espectacular en el trabajo que hace, pero acá se equivocó, ¿no? Ella no tiene por qué meterse a separar, ni a defender, ni absolutamente, ni a evitar, ¿no? Si se quieren pegar, que se peguen. Si se van a ir 4 o 5 partidos,
se irán. Pero se descontroló todo, tan así que llegó hasta el tema del vestidor. El niño estaba muy caliente, se metió la afición, aparece Henry en las imágenes, aparece el hijo del Turco Mohamed, o sea, se hizo realmente un caos de un partido que tenemos que hablar también del tema cancha, pero todo esto es extra cancha, ¿no? Y que también lo tenemos que mencionar. A ver, lo que pasa es que ya hiciste un batidillo. En el caso de Elizondo, yo entiendo que él esté preocupado por las decisiones que se toman, pero él, para los que no lo sepan, no sé si tú lo sabes, él y cómo maneja la NFL y cómo se maneja en la Liga Premier. En la NFL no se le llama VAR, pero son las mismas funciones. En la NFL existe una oficina en Nueva York que se encarga de supervisar los partidos y que tiene capacidad desde Nueva York hasta cualquiera de las sedes donde hay alguien más que tiene también la ascendencia directa o el control o la comunicación con el árbitro, referee, para poder tomar decisiones, pero no están para interrumpir, irrumpir o simplemente tergiversar lo que está pasando en el terreno de juego. No, están simplemente para opinar y alimentar. Así lo hace la NFL. Gente muy, como le gusta a Santiago Baños, gente acomodada en una oficina con aire acondicionado, con todos los privilegios, y desde ahí organizan en Nueva York el resto de los partidos, y me parece perfecto. Elizondo debe entender que si quiere que se haga eso, bueno, que lo proponga, porque en el fútbol mundial, hasta donde tengo entendido, solamente Inglaterra, en Londres, hay una oficina en la que hacen lo mismo, supervisan los partidos, toman decisiones y nada más. Pero, por ejemplo, si alguien del VAR en Inglaterra tiene que salir a alguna urgencia fisiológica del trailercito en el que están, sale custodiado por gente de seguridad para que nadie se acerque por la intención que sea, desde amenazar o desde intento de soborno. El tipo sale del trailercito custodiado y regresa custodiado. Pero eso no puede ocurrir en México. En México se hacen las cosas al aventón, se hacen las cosas sobre las rodillas, y además existen obviamente una serie de antecedentes. Yo sí insisto en el término de los sudamericanos, y tal vez necesite revisar un poco la cinta, porque recuerda la forma en la que llega Yamazaki. Yamazaki fue parte del fraude de una cédula arbitral en la final del Mundial del 62. Recuerda cómo llega Codesal, que era precisamente yerno de Arriaga, que era el presidente de la CONCACAF a nivel arbitraje. Recuerda cómo llega Océs, cuando todo el mundo dice, espérame, si este tipo tiene antecedentes en Chile, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, y lo mismo te digo de Elizondo. Ahora, antes estuvo, sí, me vas a decir que estuvo, al que tú apostabas que iba a hacer mejor las cosas, ¿cómo se llamaba? Archundia. Tu Archundia, sí, que iba a cambiar la vida. Estuvo Arturo Bricio, y Arturo Bricio, Arturo, si nos escucha, lo sabe. Hay que recordarle el pasaje de un accidente de su señor padre regresando de Pachuca y lo que ocurrió después. No lo voy a platicar aquí totalmente porque no hay tiempo, pero Jesús Martínez ahí metió las manos. O sea, sí hay antecedentes de esto. Ahora, nunca falta un video y nunca falta un tuit. Resulta que la misma actitud que tuvo Karen la tuvo Palazuelos, ¿eh? La misma actitud de meterse a tratar de contener jugadores la tuvo Palazuelos. ¿Por qué no se fustigó a Palazuelos en aquel entonces? ¿Será por una cuestión de género? ¿Será porque a la gente le pasó inadvertida? ¿Será por la diferencia física de Karen con el resto de los jugadores? O sea, volvemos a lo mismo. En el escenario en el que se desarrolla todo en México, no hay ni remotamente, ni lo habrá, alguien que te represente autoridad. A ver, hablo de lo de Mikel Arriola. Cuando Mikel Arriola, que es el jefe máximo, la gente que está detrás de él sabe que no tiene ni un cacahuate de idea de lo que es el fútbol, pues le importa un cacahuate la autoridad de Mikel Arriola. La comisión disciplinaria va a tener que sesionar, que tendría que sesionar sobre Elizondo, porque lo de Elizondo entra dentro de las funciones de la comisión disciplinaria, los árbitros entran ahí. Y por otro lado, tendrá que sesionar también sobre esto. Tú lo comentabas, el niño ya se va al vestidor y aparece Henry Martín, que el pobrecito, como ya no lo invita a Jardine ni a bailar con sus tías solteronas, pues dijo, déjame ver cómo me meto en esto. O sea, ¿qué tenía que hacer Henry Martín provocando a un jugador del Toluca? Sobre todo, si vemos los videos implican que hay gente de seguridad del América. Gente, a mí me consta que es capaz de usar chacos. Son unas armas utilizadas por los japoneses, los samuráis. Entonces,
el niño estaba solo contra el mundo. Y esto nos queda muy claro en los videos. Alguien lo noquea incluso y lo tumba ahí sobre las escaleras. O sea, a lo que vamos es a esto. Este es el tipo de seguridad que va a imperar en la Copa del Mundo. Entonces, queda claro que el Estadio Azteca le está quedando grande todo. Bueno, al fútbol, bueno, no al fútbol mexicano, a México le está quedando grande el ser escenario de estos Juegos de la Copa del Mundo, que de miseria, de limosna, le aventó a Estados Unidos porque le sobraban del plato. Esa es la realidad. Entonces, y esto no se va a solucionar, ¿eh? Va a sesionar la comisión disciplinaria y no se va a solucionar. Por ahí tenemos un gráfico con los nombres de los que están encargados de la comisión disciplinaria. ¿Sabe usted quién los impuso a todos? ¿Se acuerda de los hermanitos Riestra, los que sospechosamente están detrás del bicampeonato del Atlas? Bueno, todos los dejaron ellos. Todos aprobados por Emilio. La comisión O sea, disciplinaria. ¿te refieres a que por si se necesitaban, son recomendados, son Pues, incapaces, son capaces, ha pues mejorado, no ha mejorado? Porque no lo, a ver, Rafa, te has- no vengas te acá has- y nos digas a te has- te has medias, pe- y ahí está el no, gráfico. no, no. Porque son amiguitos de los A Riestra. ver, no es que te has perdido los podcasts, porque entonces no sé dónde te vas cuando hacemos los podcasts, porque los podcasts he dicho. Trato de estar aquí la hora completa. Pues, hay que tomarse un cafecito para estar Trato de atenta, estar aquí la hora completa. porque hemos dicho y lo he puntualizado que todos estos han sido en algún momento aprobados por Emilio. Ninguna decisión de la comisión disciplinaria en grado de conflicto como este pasa a hacerse pública si no la aprueba Emilio. Aquí te platiqué también, por lo visto hay un problema de amnesia, pero cuando se tomó aquella decisión por una alineación indebida en el caso del América, caso Viñas, Emilio aprobó que se castigara al América como una especie de pago para Iraragorri. Entonces, todo lo que decidan ellos, que lo deben de decidir hoy, va a ir primero a que lo apruebe Emilio y luego se hará público. Muchos de ellos han tenido, tendrán una especie de compensación vía Televisa, como pasa siempre en el fútbol mexicano. O sea, Herrero, el que ahora es supuestamente uno de los jefes, recordemos que Herrero fue jugador del América, participó en la OTI, o sea, igual que Decio de María, y ha trabajado con Televisa. Entonces, ¿para qué se engaña a la gente? Esa es la realidad. Yo se los he dicho muchas veces, aunque Eli pues se le vaya la canica, ni modo. Bueno, está bien que se lo recuerdes a la gente, igual y son como yo que no lo tenían tan fresquito y está bien recordarlo y que no sorprende absolutamente a nadie. Habrá que esperar sí las sanciones y lo que mencionaba Rafa de Palazuelos. Palazuelos lo ha hecho varias veces. Yo no te digo si es porque seas hombre o porque seas mujer, o sea, eso creo, ese discurso ni me gusta llegar a ese lugar, ni se me hace un escenario innecesario. Simplemente Karen se equivocó y tendrá que tener su sanción. Si en su momento no la tuvo Palazuelos y a partir de ahí hay un precedente y también se sanciona a cualquier árbitro que interfiera porque no es su función, seas árbitra o seas árbitro, tú no tienes por qué entrar a detener los golpes. Si quieren dar, que se den. Y ya después lo notarás en la cédula arbitral. Si tenían que haber amonestado a Kevin Álvarez, si esto se pudo haber evitado, bueno, ahí se le sale el partido del control al árbitro. Pero ya después, la realidad, Rafa, lo del niño que dijiste, del túnel, según yo se resbala, no estoy segura que le peguen, pero la realidad es esa, cierras la puerta y no permites ni que Henry esté ahí de colado, ni afición, porque también la afición se comienza a burlar y luego están ahí los cristales y el niño intenta como salir para también meterse con la afición, o sea, esa es tu logística para una Copa del Mundo, pues sí termina siendo lamentable este tipo de situaciones que simplemente hablan de una mala logística, de incapacidad y que ni siquiera estamos hablando que es un partido de liguilla, es un partido de jornada 15. Imagínate en un partido de alta demanda donde todo está mucho más caliente. Ahora, ¿A quién responsabilizas por si algo pasa en el estadio? No hay capacidad. al anfitrión, No hay capacidad ahora, para controlar. ahora lo voy a llamar así, los muros de cristal son hermosísimos, pero ahora nos queda claro que también, aunque entiendo que son muy resistentes y que entiendo el grosor que tiene cada uno de ellos,
pero es un riesgo. Es decir, en un escenario de alta violencia, aquello podría haber sido realmente algo caótico y lamentablemente podría haber sido también de sangriento. O sea, llamémosle así. O sea, sí es algo que debe de servir para sentar precedentes, pero es México. Díganme en México cuándo se ha sentado un precedente de ello. Díganme cuándo, cuando encontraron dopados en la selección mexicana, ¿qué pasó después? El Bocho Guzmán, o escondieron 6 meses el dopaje hasta que a Decio de María le pareció conveniente perjudicar a Chivas y perjudicar al Pachuca. Entonces entendamos también ese tipo de maniobras que se han hecho, se hacen y se harán en una Federación Mexicana de Fútbol que se maneja bajo un idealismo a la corrupción. Esa es la verdad. Pero bueno, en fin, esperemos a ver cómo resuelven todos estos esbirros de Emilio Azcarra Gallán, los castigos que tienen que dar en todos estos escenarios. A Elizondo, cómo van a cambiar la seguridad del VAR para que nadie entre, porque así como entró Elizondo, entra cualquier hijo de vecino, ¿eh? Imagínate, puede entrar cualquier loco, ¿no? Claro. Y más cuando te metes con el tema de arbitraje, eso es peligroso. Y sobre todo, por ejemplo, hemos visto imágenes, ¿te acuerdas la del Piojo Herrera que señalaba? O sea, se ve que alguien de los de servicios de entrega de alimentos entra al camioncito del bar a dejar comida, maldita sea. O sea, todo eso está prohibido. Los alimentos en los camioncitos del bar o en las estaciones del bar de otros países están controlados por los organizadores. No mandas pedir unas tortas ahogadas o unos tlacoyos para que te los lleven ahí al camioncito. O sea, son incongruencias. Pero bueno, tú querías hablar de lo de cancha. El Turco Mohamed se equivoca, es decir, yo no entiendo qué tiene que meter a Eliño y sacar a Barbosa, porque ya estás abajo en el marcador por uno de los chiripazos. Va a pasar unos 6 meses para que volvamos a ver al Rayito, al chiripazo Rodríguez, pero la verdad es que el Turco se equivoca. Ahí se le trastoca el equipo. Si de por sí no tenía control de media cancha, tenía un boquete y un canal por el que estaban haciendo lo que les pegaba la gana y nunca encontró, me sorprende del Turco, la manera de taparlo, y menos con Eliño, que no le quita una pelota absolutamente a nadie. Entonces sí, el Turco se equivoca ahí, y el América jugó su mejor partido del torneo. Creo que eso, o sea, el América ya encontró el equipo que le sublima, así como hablamos de que todos los pordioseros del fútbol se subliman ante el América. Bueno, acá quedó claro que el América es el pordiosero que se sublima ante el equipo que lo ha castigado y lo ha humillado recientemente, el Toluca y el Turco. Mira, tenía que buscarle la forma. Obviamente el viernes se nos llenó la boca, por acá, bueno, hablaré de mí, de que el Turco es papá de Jardine, que no le ganaba, que ya sabía cómo jugarle, que me emocionaba incluso la idea de que América estuviera en una liguilla para que lo humillara, ¿no? Hoy con este resultado, bueno, se acerca mucho más, dependen de ellos mismos para una posible clasificación. Y aunque sí es cierto, dices, bueno, el Niño no te iba a ayudar a recuperar, pero es que el Niño, Rafa, independientemente de todo el desván que hace y toda la pelea, entró muy mal, ¿no? O sea, digo, el entrenador, el técnico, el que decide, no piensa que su cambio va a entrar tan mal, tan desconectado, nunca entró a la dinámica del equipo, no podía ni siquiera retener un balón, que eso lo hace bastante bien, fallaba en pases, o sea, el Niño todo lo hizo mal. No podemos responsabilizar absolutamente al Turco Mohamed de eso, porque, bueno, no sabes cómo va a entrar tu jugador. E intenta más o menos darle equilibrio, y a eso ingresa Marcel Ruiz, pero bueno, al final no te alcanza, ¿no? Para quedarte con el resultado. A mí, en cuanto a fútbol, me agradó, fue un buen partido. Creo que Jardine recuperó un poco de identidad, un poco de intensidad. Veíamos a una América gris, una América que parecía que no le importaba, una América totalmente muerto, y en este partido al menos demostraron un poquito más de lo que tenía mucho tiempo que no les veíamos. Hace un muy buen partido Reyes, hace un muy buen partido Jonathan, que yo no sé ya qué aires de Jonathan, pero sigue funcionando bien y le dio bastante solvencia ahí en medio campo. Y bueno, después dices, hasta 6 meses que va a resultar Brian Rodríguez. Brian Rodríguez, aunque no te caiga bien, aunque no te guste, podrás venir acá y decirme lo que quieras. Es un tipo que habitualmente le rinde al América. Sí, lo vimos en Boca Champions. Y busca y va y guerrerea.
Bueno, 5 Champions no sirvió Brian, pero no sirvió nadie. Bueno, No sirvió tampoco Cendejas, que acá tú tanto lo defiendes, ¿no? pero ahí Y en este partido, son tiempos de Brian hace un buen líderes. trabajo. Es que son tiempos de líderes. Cuando el equipo está en caos, tú apareces como líder y cambias la historia. No te dejas arrastrar por ellos. Y el Rayito Rodríguez, el Buscapiés Rodríguez, es de esos. No, y no es que tenga nada contra él. O sea, lo que pasa es que es un tipo que me parece que está sobrevalorado por el americanismo. Y tú no escuchas las transmisiones que yo escucho, pero las transmisiones que yo escucho no es el mejor jugador, el mejor extranjero en México. Y dices, bájale, papá. O sea, si fuera el mejor extranjero en México, sería un Bueno, titular tampoco así, ¿no? indiscutible. O sea, Sí, bájale no, tantito no a es el ese mejor rollo, extranjero ¿no? en Por México. favor. Pero bueno, por lo demás, yo sí agradezco al América que haya ganado. Y agradezco todo lo que ocurrió, guardando cierta precaución en los temas ya más morbosos, porque esta rivalidad que no se pintaba tan fuerte, porque Toluca había humillado, había abusado lo del América. Yo decía en el blog que ya parecía tema de violencia familiar, como estaba tratando el Toluca al América. Qué bueno, porque imagínate que se enfrenten en liguilla. Qué par de partidos, maldita sea, nos espera. Gracias, América, porque de repente esta rivalidad se va a llevar a la cancha de manera urgente por parte de los dos. El turco se equivocó, las señas que hace, similares a las de Efraín, la forma en la que se burla, porque le dijo, 2 veces no he burlado de ti en final, ya sabemos la historia, ¿no? Pero el turco se pasa, lo van a castigar posiblemente, o por lo menos lo van a multar. Me imagino que las tienes que ser parejo en la toma de decisiones. Y sí, de repente tratar de crucificar al turco, también entendamos algo, que está mal hecho, sí está mal hecho, que es que puede dañar las conciencias hipócritas, los sepulcros blanqueados, lo entiendo, pero son cosas que pasan en el fútbol, son cosas que pasan en el fútbol y ya, punto, venga. Pues, y, Y sí, a ver, es vulgar, es grotesco que lo haga, pero a aquellos que se indignan, es que es la imagen y cómo, por favor, o parece que nunca han ido a un partido de fútbol o son de la vela perpetua, ¿no? Digo, entiendo que se equivoca el turco, pero Rafa, surge una rivalidad que yo no sé si el turco es directamente, que ni siquiera creo que sea con Jardine, ¿no? Pero trae ahí al América pues, ¿qué no has atravesado oído las y declaraciones del turco? y le gusta y lo disfruta y le recuerda que fueron 2 y a lo mejor pueden llegar a ser 3. Está bien. A mí, a ver, que haya algo así en una jornada 15, en un partido donde América llegaba como un muerto y todos pensábamos que el Toluca iba a aprovechar ese escenario y el América te demuestra que puede jugar bien, que hace cosas Jardine, que juega sin centro delantero, que funciona Brian Rodríguez, que parece que el equipo comienza a recuperar un poquito de ese espíritu que tiene competitivo, que no están dándole la espalda a Jardín. O sea, fue un escenario agradable. Ahora, las que falla Zúñiga también, Sí. o sea, no tienes juegas sin un centro delantero porque no tienes la gente con capacidad para ser un centro delantero. Porque no lo Es contrataste. increíble que el América no tenga a uno, ¿no? Bueno, tienes al Pato Salas, que es joven, pero lo de Zúñiga, es que no pudo haber fallado eso Zúñiga. Un jugador de primera división no te puede fallar una oportunidad así. Bueno, lo hemos visto cantidad de veces en jugadores de muchísima más prosapia que la Sí, pero sí la del fue menino de oso, Zúñiga, Rafa. ¿no? Sí fue ridículo. Sí, bueno, pero insisto, lo hemos visto en los de prosapia, pero pues el menino Zúñiga es el menino Zúñiga. Eso de Pantera, yo no sé quién se lo inventó. Ahora, también pues es culpa de los... vas y buscas a bultos, porque Dourado es un bulto. En el América, porque los otros 2 brasileños, el Vinicius y Veiga, son unos bultos, y porque el otro ni siquiera lo pelas, el uruguayo. O sea, entonces también entendamos aquí muy puntualmente que con todo lo que gastaste en ellos, podrías haber ido por un muy buen centro delantero, por un muy buen centro delantero, y no fuiste por un goleador, y no fuiste simplemente por él. O sea, ahí... Rafa, ni siquiera buscabas en el extranjero, te hubieras agarrado a Joao Pedro. Sí, o sea, es decir, opciones había. Digo así, porque recordemos, por ejemplo, alguien fue por Joao Pedro, alguien fue por Ángel Correa, alguien fue en su momento por Guiñac, y de repente acá tu mejor centro delantero lo tienes, como dijiste tú, de cadenero de antro, que yo no sé eso qué sea, pero tú eres experta en el tema, de cadenero de antro, como Henry Martín, porque ya las rodillas, las piernas y el organismo no le da más que para eso, para comadrona de chisme.
pues entonces ese es el escenario. Pero insisto, gracias América. Y por favor, quien quiera que sea que manipule los hilos del destino, que en la liguilla se enfrenten América y Toluca, porque ¿cómo lo vamos a disfrutar? Maldita sea, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Pero bueno, en fin. Y el otro partido, porque nos podemos burlar de la mediocridad de Tigres, que sí merece que está fuera de liguilla, la mediocridad de Rayados está fuera de liguilla, y los gastos que han hecho y la falta de entrenadores capaces para saber aprovechar eso. Pero creo que tenemos que resaltar lo de Chivas. Sí, era el Puebla, sí, es decir, los del Puebla salen del Camposanto a la cancha de fútbol. Los del Puebla salen prácticamente de las tumbas de la fosa común a salir, bueno, en la fosa común nada más hay una tumba, perdón, salen de la fosa común de los olvidados a la cancha de fútbol. Pero lo de Chivas fue muy bueno, lo de Brian Gutiérrez sigue siendo realmente fantástico, la capacidad de Milito para organizar, Luis Romo sigue siendo una desgracia, la capacidad de Milito para poder organizar un plantel como se le necesita, es realmente maravilloso. Lo de nuestro guacamayo, que ahora es guacamayo Spix, que es el guacamayo más caro, $40,000, 40,000 euros cada uno. Fantástico también. No, lo de Guadalajara sigue siendo muy agradable. Ahora, que no va a ser campeón, no va a ser campeón. ¿Por qué? Porque pues podemos mezclarlo de una vez con la lista de los seleccionados, Eli. La lista de seleccionados se habla de que van 5. Son especulaciones. Lo que pasa es que ya pregunté, desde la misma Comisión de Selecciones Nacionales, para amainar el golpe, cuando se dé a conocer, empezaron a filtrar los nombres. Hay 5 jugadores de Chivas. Si le quitas a la columna vertebral al Guadalajara, sí lo vas a bañar. ¿Por qué? Ok, tiene sustitutos, de acuerdo, muy bien, lo comparto, pero no tiene sustitutos de esos sustitutos. Ahí empezaría el problema para el Guadalajara. A ver, los nombres son, si mal no recuerdo, ayúdame, es el tal Arrangel, Sí. caray, me está faltando uno, Brian Gutiérrez, Armando González, y me está faltando, Richie Ledesma, pero me está faltando uno. Richie. El Piojo que sigue siendo un bultazo, el Piojo. Son los 5 que llamaría. Luis Romo no va, y lo entiendo, en este partido contra el Puebla. 3 veces estuviste en riesgo de perder el balón como en el partido anterior y que te hicieran gol. O sea, Luis Romo sí no puede ir a la Copa del Mundo. Entonces, pero esos 5 es tu columna vertebral. Y que no tiene, a ver, le puedes buscar y ver si te alcanzaría, a lo mejor con gente que tienes en la banca, pero lo cierto es que Guadalajara no compite igual. A mí me gusta mucho cómo juega Chivas, Rafa, pero No, pues wow. también hay que dimensionar y hay que entender, y esto aún con tu cuadro titular o con la mayoría de ellos, que los partidos donde has jugado con los que pueden ser candidatos al título no los has ganado, ¿no? Entonces dices, bueno, Chivas se va a ver disminuido porque le van a quitar. Chivas no ha demostrado en la fase de regular que con ese fútbol lindo, espectacular, que suma mucha gente en ataque, que va, que busca, que asfixia al rival, es muy entretenido ver a un equipo así. Pero también te debes convertir en un equipo con oficio, en un equipo que gana los partidos. No es solo jugarlo bien y perderlo, es ganarlo. Y esto es lo que tiene que hacer Chivas o intentar hacer para dar ese saltito, ¿no? Que no te quedes como el equipo que jugaba lindo pero no ganó nada. Y es lo que debe de buscar Milito, no tener como pretexto esa bandera que sí va a ser entendible, es que no voy a tener a mi equipo completo. Es cierto, vas a competir en desventaja contra todos tus demás adversarios y contra los que has competido con tus titulares no les has podido ganar, que todos los vemos como Toluca, como Cruz Azul, bueno, en la América no la vamos a poner ahí, que serían los equipos que no le has ganado. Entonces, si no les has ganado, realmente este Chivas, ¿para qué está? ¿Para golear a Puebla? Pues golear a Puebla te sabe a poco y nada. Qué bueno que Brian González recupere un poco de confianza, que vaya, que haga goles, porque no venía a lo mejor en tan buen ritmo y este tipo de partidos te sirven. Pero Rafa, no le metas 5 al Toluca, no le metas 5 a Puebla. Bueno, gánale a Toluca, compítele mejor. Jugué muy bien contra Cruz Azul, pero no gané. Cruz Azul viene ahorita en decaída, pero tendrías que haberle ganado. O sea, a Guadalajara no hay que exigirle solo jugar bonito, hay que exigirle ganar los partidos importantes.
Ah, La goleada al Puebla, pues qué bueno, te sirven estadísticas, nada a más. ver, habíamos comentado aquí el podcast pasado, yo había hecho énfasis en ello. Milito tiene que aprender a jugar liguilla. La Volpe nos presentó el Atlante más hermoso de su historia y perdió. Tuvo que cambiar totalmente para ser campeón finalmente en Monterrey. ¿Y quién más? El Piojo Herrera también tuvo que modificar, de otra manera no podía ser campeón. Nacho Ambriz tuvo que modificar para poder. Eso es lógico, o sea, sí entendemos. Milito, lo que pasa es que no hay quien lo ilustre en ese sentido. Ahora, es injusto el análisis que haces porque recuerda el partido contra Cruz Azul. Chivas pudo haberlo ganado tranquilamente. Ok, se dio el empate. Pero no lo Espérame, ganó. pero se dio el empate. O sea, establecer también donde hay diferencias. Con Pumas, de acuerdo, reaccionó tarde, consiguió el empate. Tigres, yo no lo valoro porque fueron errores defensivos que no va a volver a cometer en una liguilla. El caso de Toluca sí, pero sabemos que Toluca come aparte. O sea, lo de Toluca es totalmente distinto. Pero sí, Milito debe aprender. Bueno, Almeida tuvo que cambiar la forma de jugar la liguilla para poder ser campeón. Esa es la historia. Espero que alguien le diga a Milito, ojo, ya sabes cómo se juegan las liguillas, aquí hay que cambiarle. Jugadores tiene, mira, Camberos lo hemos visto que algunos, no todos, entra y entra muy bien. El resto de los jugadores que normalmente entran de relevo lo hacen muy bien. Va a recuperar, Aguirre es un jugador determinante, pero además va a recuperar a Gobea, va a recuperar a Richie Ledesma, más allá de si lo llevan o no a la selección. O sea, me parece que no, yo no doy por muerto al Guadalajara, pero tampoco lo veo como campeón, aunque sí creo que puede llegar definitivamente a la final. Vamos a ver, ahora recuerden algo, esta semana se resuelve todo. O sea, esta semana hay jornada de media semana y hay jornada, obviamente, el fin de semana y se acabó. Ya están las 17 fechas. Ahí ya se resolvió. Después, a media semana, dentro de la siguiente semana, se van a jugar los partidos de CONCACHAMPIONS. La liguilla arranca hasta el otro fin de semana. Yo había cometido un error y usted no me corrigió. Los partidos de la liguilla se van a jugar solo en fines de semana para que se celebre bien la CONCACHAMPIONS. Eso me parece fantástico. Les va a evitar un poquito el desgaste en muchos sentidos. Pero la verdad es que el Guadalajara, digo, nadie descubre nada diciendo que no va a ser campeón. Pues sabemos que no. Tú no te puedes sacar 5 jugadores base de repente y que tú te sientas cómodo dentro de la cancha. Por eso me gustó lo que hizo con el caso de Brian Gutiérrez, para darle la posibilidad de Efraín Álvarez de que encontrar otras funciones dentro de la cancha, porque va a tener que hacer esos ajustes. El Oso González se queda fuera porque me parece que Milito dijo, a ver, espérame, aquí voy a ensayar y me voy sin mi mejor contención. O sea, los dos mejores contenciones de Chivas, el Oso González y Gobea por lesión, no estuvieron en la cancha en este partido. Y me parece que son ejercicios que hace muy bien Milito. Pero ahí sí, a Chivas no le va a alcanzar para ser campeón y tampoco estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Mira, Brian Es que, Gutiérrez no es titular siempre, entonces ahí Milito es ha probado jugadorazo. ese escenario. Es jugadorazo. Él es un gran jugador. Qué bueno que va con selección, esperemos que así sea. El Piojo Alvarado es sustituible. A ver, si no está, puedes echar mano de gente que tienes, a gente joven, vete con gente de cantera, no va a ser tan distinto. Sandoval. Wally es el arquero suplente. No, es que me puedes preguntar, y Wally sí va a estar como el Tala, pero la realidad es que no lo sabemos, no, porque no lo veo. ¿Qué otro jugador que el que se va el Piojo, se va el Tala? ¿Qué otro me dice? Ledesma. ¿Richie? Ledesma, obviamente Brian Gutiérrez, o sea, son los 5 que se estarían yendo. Pero a ver, a Sandoval te rinde más que el Piojo. No te recupera tantos balones, pero si vas a jugar, obviamente, de manera distinta y buscando velocidad, Sandoval te funciona perfectamente. Está ya el Padilla, ya irá recuperando jugadores. Yo insisto, Milito te puede todavía presentar. Para mí el único defecto, la única pata coja que tiene Milito es Luis Romo. Sigue estando lentísimo en las reacciones físicas
y en la capacidad de disputar pelota. Es que no regresó bien de su lesión, No, Rafa. No lo hemos como visto bien. sea, o sea, vuelvo a eso. Ahora, si estás haciendo una pretemporada para que Luis Romo llegue bien a la liguilla, bueno, dale. A final de cuentas, sigues de líder general, nadie te va a estorbar, puedes manejar los 2 partidos que te restan. Yo espero que León y Atlas se sublimen y que confirmen el pronóstico. Yo sé que América no quedaba entre los 5 primeros, hasta ahorita voy bien, y había después agregado que no lo veo en liguilla. León y Atlas, a ver, León, tú siempre me has dicho que no, pero como es de Grupo Pachuca, siempre desconfío de ti porque a mí me consta. Jesús Martínez, el único partido en el que da prima extra a sus equipos, León y Pachuca, es cuando juegan contra el América. Así que, Chuchito, suéltale la lana para este partido contra León. E Iraragorri, pues va a pedirle al Atlas, que tiene la posibilidad de meterse en lugar del América, y que Iraragorri fue echado del altar de pleitesías a Emilio Azcarra Gallán, precisamente por Emilio. Así que los dos tienen cuentas pendientes con Emilio, ¿eh? Los dos tienen. Así que venga, échenle ganita a los dos, hombre, suéltenle la lana para motivarlos. Mira, honestamente, si cualquiera de estos dos estuviera en el liguilla, creo que no pasaría nada con ellos, Rafa, también hay que decirlo. Pero bueno, tú confiaste en Atlas desde que comenzó el torneo, Desde entonces, antes. pues yo espero que tengas... Desde antes. Yo espero que tengas ese gustito de que Atlas pueda, pues por lo menos meterse a la liguilla. León, bueno, cambio de entrenador y ya todos dicen, no, es que nos recuerda a Matosas, otros lo comparan con Torrente. Cada quien tiene su punto de la nueva forma de trabajar de León, pero increíblemente en 5 jornadas te metiste a posibilidad de estar en la liguilla con un torneo que ha sido malo para el León, ¿no? Pero bueno, la gente está entusiasmada y aunque tú no estés contento y nunca lo quieras mencionar, Pachuca es segundo lugar de la tabla general. ¿Cómo se madruga? A ver, ¿cómo se madrugaron a Rayados? Hasta me dio pena. Me dio pena ese gol de Valencia. Lo de Monterrey es de lástima. Lo de Rayados ya es para que todos pusieran su renuncia después de ese partido. Ahora, el caso de cómo lo va a resolver todo esto el equipo de León, llama la atención la llegada de Gandolfi. Curiosamente, cuando llega, ¿quién lo recibe? ¿Quién le mete 5 a León? ¿Quién fue el que goleó a León? Chivas? No recuerdo. ¿No fue el Chivas el que le dio la bienvenida a Gandolfi? Pero después, ¿a quién ha enfrentado Gandolfi y el León? A puro muerto, ¿eh? A puro muerto. Ahora, esta es una que he tenido guardada y que vale la pena de una vez soltarla. El control antidopaje, ¿va a regresar este torneo al fútbol mexicano o nos vamos a seguir haciendo tontos? A mí me parecería muy bien que el control antidopaje regresara en la liguilla, porque esa mentira de que se toman muestras y no, a ver, es que no hay un laboratorio al cual las mandes, no hay un laboratorio confiable al cual mandes las muestras. Entonces sí, te puedes ir a orinar en el frasquito, de acuerdo, no hay problema, pero también entendamos algo, ¿a dónde los mandas? No hay laboratorio confiable. Acuérdense, el de Cuba ya terminó después de lo del Bocho Guzmán y su dopaje oculto de manera realmente obscena y lamentable por Pachuca y la Federación Mexicana de Fútbol, y que todavía no se resuelve y que todavía nadie indaga. Entonces, ¿va a haber antidopaje? Yo sí pregunto, a mí me gustaría que me garantizaran, mira, sí va a haber antidopaje en la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ir con todo. Pues sí, pero no tienes laboratorio. ¿A dónde vas a enviar las muestras? ¿Verdad? Porque el laboratorio de la CONADE no existe en realidad, ¿eh? A ver, Rafa, ¿por qué andas tan suspicaz? ¿De quién dudas? No. ¿Por qué tanta insistencia en el tema del dopaje? ¿De quién dudas? ¿Habrá alguien a quien señalar? ¿Ves a alguien como que no esté haciendo lo que debe hacer? No, yo nomás, como ¿O solo por joder, como te encanta? Como ciudadano del mundo. Sí, eso solo por eso. ¿A ti te parece que es cosa menor que no haya examen antidopaje en el fútbol mexicano cuando en todos los países? No, no me parece cosa menor. Me parece que es una propuesta justa. Yo como ciudadano exijo que haya un antidopaje en el fútbol mexicano. No sospecho de nadie, no sospecho de ningún equipo que tenga una racha ganadora. No sospecho de nadie, no, simplemente pregunto.
Mira, alguna vez cuando la selección mexicana jugó un partido contra Argentina en el estadio de Argentinos Juniors, un reportero argentino en el 84 me llevó a dar un tour por el estadio y me dice, mira, era un cuartucho, ni cuartito. Y dice, ese es el examen antidopaje. Ah, le digo, en México ya lo van. Dice, ¿qué querés? ¿Matar el fútbol? Y dije yo, o sea, cuando en Argentina te dicen que el antidopaje es una forma de matar el fútbol, dices tú, hijo de mi vida. Y pues no se nos olvide, la selección campeona del Bueno, 86 no fue al examen antidopaje en el Estadio Azteca, donde Pérez Stoifer se quedó esperándolos y donde ya estaban las sospechas sobre Maradona. Pero bueno, esa es otra historia. Pero no, yo sí pido que haya transparencia en el antidopaje en la liguilla. Tú no, tú no, bueno, tú no. sí, O sea, sí, eres sí, a cómplice, ver, eres cómplice. jamás Híjole. que lo haya. Yo simplemente te estoy preguntando si hay un interés No, no, específico no, porque no, estés no. tan intenso con el tema del Es un dopaje. Fui a sí, revisar, es un a ver, interés dime. ciudadano, un interés civil, un interés por el bien del fútbol, un interés para que no quede ninguna mancha, ninguna mácula, ninguna cosa que oscurezca la pristinidad del fútbol mexicano. Órale, güey. No creo que nadie tenga nada que temer, pero bueno, al final sí, sí lo ¿Tú no, tienen que tú hacer. no Sí es crees? cierto, ¿Tú no Rafa, a crees? León lo golea a Chivas y de ahí le ganó, sí, a muertitos, le ganó al San Luis, le ganó al Atlas, le Sí, ganó pues al sí. Puebla y en esta jornada le gana a Juárez, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa buena racha de partidos que terminan metiéndolo con posibilidad de liguilla y ahora veremos en esta jornada cómo le va contra el América, que yo quiero pensar que después de lo que vimos del América contra Toluca, ya el América cerraría el torneo más o menos jugando así, ¿no? Con esa intensidad, con esa convicción, sin centro delantero, que lo buscó Jardine y le funcionó, porque ves mejor un centro delantero que jugar con su, A creo. ver, y yo ampliaría mi solicitud totalmente inocente, carente de sospecha, solamente en un afán por resaltar la pureza, la claridad del fútbol mexicano, que el antidopaje se le hiciera también a los árbitros. ¿Por qué no? Digo, de una vez, que es, para que sea completa la maniobra, ¿no? En fin, pero bueno, yo sé que estoy prácticamente como Diógenes buscando con una lámpara al hombre perfecto y puro en el mundo del fútbol. Algo más que nos queda, bueno, hay mucho material todavía para ir platicando, ¿no? Bueno, yo creo que, ¿qué más quedaría? La fecha de media semana, se viene después el cierre del torneo y se acabó. Ya esto se acabó, ya se juegan. Se acabó muy rápido. A ver, la jornada es Pumas Juárez, Querétaro Cruz Azul, Rayados Puebla, partidos. León contra América, San Luis Santos, Mazatlán Toluca, Atlas Tigres, Tijuana Pachuca y Necaxa Chivas. Que creo que, o sea, si vemos la jornada no tendría que haber demasiadas sorpresas, ¿no? Ni siquiera creo que se mueva tanto la tabla general, a excepción de ese partido América-León, que será importante para A ver ver, en la tabla qué tanto se mueve. Y lo de Tigres, ¿qué Tigres contra quién te dije que iba? no me acuerdo, pero bueno, pero eh, Contra Atlas. Tigres, bueno, Atlas que también está buscando clasificación. Hay algunos partiditos que se van a poner buenos por esta intención de meterse a la liguilla. sí, insisto, los que están en la comisión disciplinaria los puso la familia Riestra, es decir, los puso Iraragorri, y todavía hay alguna injerencia de los Riestra en todo este negocio. Ya, obviamente, Iraragorri, pues recuerde usted aquí al altar boy de Emilio Azcarra Gallán lo corrieron gachito de la Federación Mexicana de Fútbol después del pasaje de Diego Coca con el Tri, pero pues, como dice el dicho, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece, ¿sí? Y Aragorn es un tipo en desgracia, pero todavía le queda poder. Vamos a ver qué ocurre finalmente con todo esto. ¿En serio todavía le queda poder? Pues, ¿tú crees que no? Ahí está, ya regresó. ¿Cuánto tiempo tenía sin hacerse pública su presencia? Ya Ya de un ratito, entrevistas, te dije. más de un año. Ya de Uh-huh. entrevistas, ya aparece, ya dice, ya va a vender, ya promete. No, no, bueno, cuando tú estás en paz con el universo,
pues ya puedes vivir tranquilamente. Ahora, dime una cosa, Chucho Pachuco, ¿cuántas veces lo han humillado a tu Chucho Pachuco? ¿Cuántas veces le han sacado los trapitos al sol? ¿Cuántas batallas? Es el campeón Jesús Martínez Patiño, es el campeón de las batallas perdidas. Bueno, ¿cuántas veces se ha levantado a meter grilla? Ya te dije, ahorita está tratando de utilizar los derechos de transmisión de la selección mexicana para moverle el piso a Emilio, junto con la gente de Chivas, con la gente del Atlético San Luis, bla, 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 obviamente Juárez. O sea, está tratando. ¿Tú crees que Iraragorri dijo, no, pues ya me maltrataron, ya me quedo calladito y me No, no. O sea, la gente que tuvo poder, le quedan abiertas las heridas y busca quien se las pague. Pero por supuesto que busca quien se las pague. No, él y la gente que ya se envenenó de poder, es muy difícil que aprenda a vivir sin él. Y habitualmente sí es cierto, ¿no? Sabe quién se la hizo y no siempre el que se la hizo se la puede pagar, pero busca quien se la pague. Pero bueno, Rafa, me quedé pensando que vi muchos videos del Chicharito que estuviste mandando temprano. ¿Anduviste stalkeando al No, no, Chicharito? de repente, ya sabes que en Instagram, si alguna ¿O fuiste a buscar qué shampoo usa y cuál recomendó? Cuando me puse a buscar, te aparecen los videos y dices tú, ah, caray, que, pues déjame ver, o sea, déjame ver la capacidad del Chicharito para volver a ridiculizarse a sí mismo. Y dije, bueno, pues déjame estar atento también a ello. Y el otro tema que es el del Mundial, Eli, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que quiera ir de la estación de trenes en Nueva York al MetLife, que estamos hablando de que, vamos, te va a costar más caro irte en tren, $150. $150, con eso puedes rentar un carro y lo regresas el mismo día, al día siguiente, 24 horas de uso, y te sale muchísimo más barato. $150 para ir de la estación de tren de Nueva York al MetLife, o sea, es una burla. Ahora, eso, agrégale todos los demás escenarios, visas que ya nos están solicitando. La gente que analiza el turismo hacia Estados Unidos está confirmando que hay un descenso de cerca del 17% para este 2026 de turismo, y que el mismo estadounidense está yéndose a hacer turismo fuera del país, que en lugar de lo que normalmente hacía, ser un nómada de las maravillas que le puede ofrecer el propio país. Va a ser muy complicadito, e Infantino no se ayuda. Infantino no se ayuda, estamos toda la situación de conflicto bélico con Irán, todo este tipo de circunstancias. Yo no sé hasta dónde este mundial se va a poder llevar de una manera ordenada, lógica, y que con lo que estamos viendo, además, tú quitas 8 equipos de los 48 que van a estar en la Copa del Mundo, y los otros 40 son mediocres, de mediocres para abajo, pero realmente de un nivel lamentable. Y 8 sí se salvarán. Entre ellos podemos ver a los que podrían ser No, favoritos. yo creo que a lo mejor tal vez hasta 10, Rafa, pero sí, o sea, obviamente el tema político, que es un tema grave, un tema delicado, Humanitario. pero hay muchas cosas alrededor. Es un tema, van saliendo como más cositas y más cositas. La otra vez veía un ejercicio que hacía una persona de cuánto dinero necesita para, además que Nueva York tiene partidos muy buenos, o sea, no solamente es la final de la Copa del Mundo, ¿no? Sino la cantidad de partidos buenos que tienes. Y a menos que seas millonario, no te da, o sea, o para ir, ni siquiera que dices, bueno, vas solo. Habitualmente no vas a un partido solo, ¿no? Llevas a alguien, llevas a un amigo, si es tu familia, el papá lleva a los hijos o lleva a la esposa, no sé, me parecen sí situaciones de pagar más el costo del boleto, que ya sabemos que es altísimo. Yo no conozco Nueva York, pero bueno, todas las personas que han ido dicen es que es carísimo, más todo lo que ves, o sea, esta opción deberías de Shark Tank, pensamiento de negocio, ver la forma de armarles tú un paquete a la gente que va, Rafa, decirle, no pagues esto, mira, mejor vete, renta, no pagues, mejor haz esto, o sea, la logística para ahorrarte, que ni siquiera es que no son unos dólares, en realidad es mucho dinero. A ver, es que cuando hablamos del MetLife, no está en Nueva York, o sea, se la asocia con Nueva York por una cuestión geográfica limítrofe y todo. En realidad está en Nueva Jersey. Entonces, ahí también es el escenario, la selección mexicana ha jugado ahí cantidad de veces, también es el escenario del traslado.
Y bueno, te cuento algo, tuve a buscar hoy una habitación, voy a buscar un Airbnb, voy a buscar alojamiento en esa zona y está por las nubes. O sea, si tú quieres pasar más de una noche, 2 noches en Nueva York o en New Jersey, un Airbnb no te lo da. No, aquí una semana o nada. Oye, pero no necesito una semana. Pues tú dirás, muñeco, entonces búscate otro lado. O sea, están forzando a la gente a que rente espacios por una semana en lugar de por una noche o 2 noches, porque no les conviene a los del Airbnb. Entonces, sí, va a ser un mundial muy complicado por sobre todo por una cuestión humanitaria. Recuerda que no se ha dado, al contrario, se está fortaleciendo las redadas del ICI y el ICE va a estar activo durante la Copa del Mundo. Eso ya quedó confirmado por parte del gobierno de Trump. O sea, agrégale toda esa cantidad de escenarios, ¿no? Es muy complicado. Te digo que hay gente que no están aceptando para ciertos tipos de casos renovación de visas, ni tampoco la renovación de permisos de estudio, ni de trabajo, ni tampoco de green card. O sea, están llevándolos al límite para después de ellos, simplemente un día después te declaran que estás en condiciones ilegales en el país y quedas marcado y no te vuelven a otorgar el documento. Es una situación muy complicada la que se está viviendo en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo y que, bueno, que se va a llenar los estadios. En algunos partidos sin duda se va a llenar. Habrá otros en los que realmente va a ser muy complicado que alguien se arrime siquiera a verlos, ¿eh? Va a tener que abaratar los boletos. ¿Cómo pasó en el Mundial de Clubes? Acuérdate que el Mundial de Clubes estaban que a $5 en un partido de Monterrey, creo. O sea, no les va a quedar más que eso, ¿no? Pero o sea, te tienes que esperar ya sobre la Sí, hora sí, del sí, sí, partido, sí, ¿no? sí. No, no, incluso te lo digo porque a mí me ha tocado ver a paisanos en diferentes Copas del Mundo que se esperan, ya arrancó el partido y de repente los revendedores dicen, órale, al costo, venga, vámonos. Pues sí, pues no te queda de otra. Pero lo que pasa es que el costo ya no es igual. Si te dicen, te lo doy al costo. Es lo que es que el costo ya no es, Sí, no sé, ni siquiera 100 no, dólares, no, ¿no? no, Ya no, el no. costo va mucho más Es, es- arriba. es muy complicado, pero bueno, en fin, nos vamos con la recomendación. Bueno, Chicharito, tenemos los videos de Chicharito, son dos. Uno le preguntan si va a volver a jugar al fútbol o si ya se retiró, y el otro le preguntan, ¿qué shampoo usas? Y la respuesta de él, pues que él mismo lo dice, pues es muy mexicana, ¿no? Ya tendrá tiempo, pues, de ver estos videos. Sí, ahí los van a ver, son chistosos. Ya tiene unos días que hizo este ejercicio Chicharito de deja tu pregunta, ¿no? Y ahí la iba respondiendo. Su contestación a mí la verdad se me hizo simpática, pero no me acuerdo qué dijo de si iba a Dice, jugar, o sea, Rafa. me estás diciendo que quieres volverme a ver en las canchas. No, Javier, no, te están burlando de ti, Javier, porque dice que es una pregunta que le hacen con mucha frecuencia. Bueno, él lo toma como. Yo vi que hasta le preguntaron por qué se había De- divorciado, que no, no tú hizo sí lo mucho. Le estalqueas, preguntaron si. entonces. Sí. No, a ver, yo me eché todo el reel porque eran muchas preguntas y sí lo fui checando, checando, Qué checando, checando, bárbara. pero no me acordaba que había contestado, sí me acordaba que le habían preguntado y la pregunta que más chistosa se me hizo es qué champú usa y cómo, y cómo termina contestando. Por eso entraste, No, ¿verdad? no, no, Para no. ver si te daba alguna recomendación el Chicharito del champú. La verdad es que te digo, te aparece y dices, deja ver la capacidad de autorridiculizarse que tiene este personaje. Es una lástima que en su afán por ser un influencer también ya no tiene pista, no tiene idea, no tiene rumbo. Me parece que va a estar con alguna cadena comentando durante la Copa del Mundo. Pues Sí, creo que con me, Fox, me creo. imagino que si tiene un interlocutor capaz de hacerlo enojar, se le puede sacar provecho. Si tiene interlocutor o interlocutores que lo van a llevar por el camino de es que eres una leyenda del fútbol mexicano, lo cual es una farsa, es una mentira, pues no les va a servir de nada a nadie. No, necesitan alguien que lo haga enojar. Ojalá que encuentren a alguien que lo saque de sus cabales. Bueno, recomendación de libro. A ver, aquí me voy a salir un poco del tono habitual. Este es un libro de Trino, el caricaturista, seguramente la gente que recuerda la sección de La Jornada
que era la sección cultural de la jornada donde aparecían Trino, Gis y, ay, se me fue el nombre del otro, Falcón. Bueno, Trino saca su propio libro, La tercera Copa del Mundo, el tercer mundial de Trino. Es un caricaturista excelente, con un humor excelente. Lo puede conseguir a través de Amazon. Yo le recomiendo que lo busque por Amazon y no por Kindle, porque pues no hay como tener el papelito, sobre todo en este tipo yo recuerdo que estuvo en el Mundial del 98. Él fue precisamente por público. Yo estaba en público entonces, pero la invitación para cubrir el Mundial llegó por la opinión de Los Ángeles. Entonces, de repente, público se encontró con que tenía la acreditación mía disponible y mandaron a Trino. Y Trino se dedicaba a hacer una tira diaria, muy interesante, muy jocosa además. Y es uno de los... es un genio, Trino Camacho. Sí, está muy Y le va al simpático. Atlas y es de Yo creo Jijic. que Para los que no conozcan a Jijic, le va al Atlas, no sabía que le no, iba. ¿Dónde está Jijic? Ajijic está en la ribera de Chapala. Es un pueblito, bueno, se van a enojar, pero es un pueblito, yo le llamo, es un pueblito mágico, si quieres, donde en esa zona viven cantidad de retirados estadounidenses, pero un mundo de gente de Estados Unidos que decidió irse a retirar ahí porque encuentra un lugar muy cómodo, de muy buen clima, muy barato, muy accesible, han encontrado la forma de vivir seguros. Él es de ahí, de Jijic, no es gringo, no es estadounidense, pero para nada, pero que ya encontraron la manera de irse a vivir ahí. Sí, le va al Atlas. No, él es atlista, pero a morir. O sea, él publicó cartones muy buenos después del bicampeonato. Oye, pero qué buena onda que sí es atlista a morir y además todo el ingenio, la felicidad que le debe haber dado ver a Atlas bicampeón y los años que habían pasado, o sea, no estaba fácil ver al No, Atlas no, no, no. bicampeón. Gracias, ¿No? gracias a los carnalitos Riestra, por supuesto, y de Aragorri, ¿no? Que mucho ayudaron en ello. Pero en fin, bueno, y de recomendación musical traía una de Thalía. Me fui, ¿De sí, de Thalía? Thalía, ¿y cómo se llama? Thalía y Maciel. A ver, déjame, lo encuentro por aquí. Bueno, yo traigo recomendación musical, porque además me estaba sale y sale, que ya iba a ser 20 de abril, y hay una rolita de José José que dice me vas a echar de menos, y dentro de diferentes frases que va ahí mencionando, dice me estarás llamando cada 20 de abril. Entonces dije, hoy es 20 de abril, puede darle sed de la mala, es lunes, hay jornada doble. Vamos a recomendar algo de José José. Entonces se llama Me vas a echar de menos. Seguramente la has Sí, escuchado, sí, ¿no? sí, pero pues cuando haces referencia al mes de abril, pues hay maneras poéticas, inteligentes, profundas, como por ejemplo Joaquín Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Pero bueno, pues cada quien de acuerdo a su código postal. No me digas que no te gusta José José, No, Rafa claro, por Ramos. supuesto que sí, pero digo, Es muy ay, bueno. Da sed de la mala. Aparece el ese que es como un Batman, pero de otro tipo de bebida. ok. Y la que yo les traigo es me fui queriéndote. Yo no lo he escuchado. No, o sea, es una nueva colaboración de Es Thalía. Thalía y Matiz. Yo no sé quién sea la tal o el Ah, tal Matiz. Matiz, pero Es un ok. grupo. Es una chica y dos chavos, Bueno, pues me Matiz. fui queriéndote. La escuché apenas ahorita en la mañana que iba por... Sí, ¿se la dedicas al Rayito? ¿Te fuiste no, queriéndolo el jugador sábado? súper sobre... Fíjate que dos tuiteros directamente y otros indirectamente me escribieron ayer, ahí está el Rayito, ¿o qué? ¿O se te cayó el internet? O sea, yo me pregunto, tipos minúsculos estos que convierten como el padre de su vida al Rayito, dices, pues ni es más, al rato los voy a bloquear en Twitter al par. Dices, de veras, o sea, el ejemplo que le das a tus hijos cuando conviertes a un futbolista de medio pelo en ícono. Pues pobres, me dan lástima a ellos, pobrecitos, pero bueno. Tú le has puesto unos horarios que después. Habrías dicho, no, pero al mismo Guacamayo Jacinto lo salaste como 5 o 6 Ya, jornadas. pero ya Entonces, regresó. cuidado con las cosas bien. Regresó con todo ya no es Guacamayo Jacinto, es Guacamayo Spix. Es una especie de guacamayos, de cacatúas, pero eso es carísimo, insisto, 40,000 euros. Estamos hablando de un montón de centavos, 1 millón de pesos más o menos, si no me equivoco, algo así. Entonces,
para que veas. En fin, bueno, algo más o ya nos vamos, ¿no?